las exposiciones. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con residuos corrosivos. Porfa, las presentaciones las envían bien sea al WhatsApp o las envían por acá al correo de todos. ¿Listo? Donde yo les reenvío todo. Entonces, arranquemos con el primero, corrosivos. Hola, profe. Listo, en un momento, por favor. Un minutico, porfa. Buenos días. Bueno, buenos días para todos. Nosotros, pues, nos corresponde exponer los residuos corrosivos y nuestro grupo está conformado por Caterina Graciano, Carolina Incapié, Caterina Jaramillo, mi persona, Melissa Velázquez. Bueno, primero, ¿qué es un residuo corrosivo? Melissa, devuélvete un momentico, por favor, para yo apuntar el nombre de todos, si es tan amable. Dale. Gracias. Melissa Vázquez, Caterina Graciano y Caterina Jaramillo. Listo. Listo, ahora sí, gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es un residuo corrosivo? Estos corresponden a cualquier sustancia que, ya sea por una reacción química, pueda causar un daño severo o la destrucción de toda una superficie que entra en contacto, incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, etc. Este puede causar entonces unas quemaduras graves y se aplica tanto para líquidos o para sólidos. Estos ya sea que toquen superficies o gases y vapores que en una cantidad suficiente puedan provocar irritaciones en las mucosas. De acuerdo al decreto 4741 del 2015, hay dos propiedades que hacen características a estas sustancias corrosivas. Primero, ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades, es decir, o demasiado ácido o demasiado básico. Y segundo, ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 milímetros por año a una temperatura de ensayo de 55 grados centígrados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí pues quisimos ser como un poquito más cuidadosas y les traemos como primeros auxilios en caso pues de que tengamos algún contacto con estas sustancias. Entonces, en el caso de que tengamos un contacto en los ojos, pues se recomienda que lavemos nuestros ojos por 20 minutos con agua, ya que este nos puede causar ceguera o un daño en la córnea. Segundo, pues si llegamos a tener contacto con él en la piel, la recomendación también es lavarnos por 20 minutos con agua, ya que nos puede causar quemaduras. En el caso de que lo ingeramos, pues se recomienda que no se induzca el vómito y tampoco consumir ningún líquido como para neutralizar pues esta sustancia. Como consecuencia, pues vamos a tener irritaciones, úlceras o quemaduras. Y en el caso de que los vayamos a inhalar, pues lo primero es que vayamos a un sitio que esté ventilado y consultar rápidamente a un médico, ya que así son ácidos, pues si de pronto es una concentración bastante alta, podemos morir. En este caso, para la soda, que sería la soda cáustica, pues nos generaría una irritación severa. A continuación, mis compañeras les van a explicar cuáles son las sustancias que hay en casa que son corrosivas. Bueno, entre los ejemplos de sustancias corrosivas que también se pueden encontrar en casa tenemos primero el ácido acético. Esta es una sustancia orgánica considerada un ácido débil que está presente en el vinagre que se usa en la cocina, siendo responsable de su olor y sabor agrio. En la cocina está diluido con agua en un 3 a 5%, sin embargo es corrosivo en su forma concentrada y pura. Es capaz de irritar gravemente la piel, los ojos y el tracto digestivo o respiratorio.
Por otro lado está el hidróxido de sodio, mejor conocido como soda cáustica. A temperatura ambiente es sólido y se utiliza para la fabricación de jabones y diferentes detergentes de uso doméstico y comercial. Es muy corrosivo, causando irritación y quemaduras cutáneas. Inhalarlo puede producir irritación en la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Y si se ingiere puede producir vómito y dolores. Siguiente. Otro ejemplo es el hipoclorito de sodio, el que encontramos en productos domésticos para blanqueamiento y desinfección, y que también se usa en diferentes procesos industriales. Es capaz de dañar la piel, los ojos y otras membranas, y su ingestión produce quemaduras severas en el organismo. Y un ejemplo más es el hidróxido de potasio, que se encuentra en las baterías alcalinas que conocemos como AA y AAA. Si la batería llegara a romperse en las manos de una persona, el hidróxido de potasio inmediatamente provocaría irritaciones en la piel, los ojos, y si esta es inhalada puede causar fallas respiratorias. Siguiente. Bueno, continuando con los ejemplos, tenemos el triclosan, que está muy comúnmente en los limpiadores antibacterianos. El triclosan es un potente agente antibacteriano y fungicida. Aunque este está diseñado para combatir bacterias o otros microorganismos peligrosos, pues varios estudios comprueban de que la exposición prolongada o la ingesta accidentalmente de este químico puede causar resistencia microbiana, irritaciones cutáneas, alteraciones endocrinas, alteraciones metabólicas y el desarrollo de tumores. El pH de estos compuestos está entre 10, 11 y 12, pues es muy alcalino. Por otro lado tenemos el formaldehído, que está es muy común en los detergentes de ropa, los que conocemos FAD. Este producto es bastante tóxico y se tienen estudios de que ha sido cancerígeno. Demuestra que la ingestión o el contacto físico prolongado con esto puede resultar daños catastróficos para el cuerpo humano. Siguiente. Bueno, y por último ejemplo tenemos el lavaplatos. Este está compuesto también de fosfatos, aunque este pues no le causa tanto daño a las personas, sí representa un daño para el ambiente. Entonces, este está hecho a base de sales alcalinas y pueden ser, bueno, y para el ser humano sí pueden ser muy fatales si son ingeridas, pero le hace más daño al medio ambiente. Ya. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues el propósito de un tratamiento que se le hace a un residuo peligroso es convertirlo en un material que no sea peligroso o estabilizar el desecho de tal manera que cuando se filtre pues en el ambiente este no represente un peligro. Entonces, para el caso de las sustancias corrosivas, decidimos darle un tratamiento químico. El tratamiento químico busca, por una parte, disminuir o anular la toxicidad, posibilitando que, por ejemplo, si va a ser vertido a un cauce, entonces en la entrada de la planta depuradora de una agua residual pueda ser sometida a un tratamiento biológico que garantice unas mejores condiciones higiénico-sanitarias del efluente que será tratado. De esta manera, entonces, se busca pues alterar la naturaleza interna que constituye al residuo peligroso por medio de reacciones químicas, en la mayoría de los casos, pues eliminando la peligrosidad y transformando el residuo peligroso en gases no tóxicos. Siguiente. Bueno, aquí
están algunos de los tratamientos químicos que pueden darse a un residuo peligroso y nosotras escogimos la neutralización. Siguiente. En la neutralización pues consiste en disminuir o aumentar, según sea el caso, el potencial de hidrógeno de una corriente líquida para poder descargarla en un tratamiento posterior. Entonces la cantidad del ácido o la base estará pues en función de la alcalinidad o la acidez que tiene la corriente. La neutralización es un método de tratamiento químico que sirve para el residuo peligroso corrosivo a través de la adición de un ácido o una base que hace que el residuo se vuelva neutral. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy importante esa última parte. O sea, lo más importante es de qué forma podemos disminuir nosotros la generación de residuos peligrosos. Pues convirtiendo los residuos peligrosos en sustancias no peligrosas. Esa parte de convertir una base fuerte o un ácido fuerte en una sal, inmediatamente genera esa neutralización. Al generarse esa neutralización, entonces ya disminuye significativamente su peligrosidad. Nos presentaron, por ejemplo, lo que era limpio, fabuloso, todo eso. Hay sustancias que son corrosivas y a la vez son reactivas, porque, por ejemplo, me imagino que en la parte de reactivos ahorita también nos lo mostrarán. Y lo otro es de que por ejemplo, siempre que alguien se quema, por ejemplo, pues con esa práctica tan demoníaca que tienen algunas personas de echarle ácido a las personas y eso, pues, o sea, realmente lo que están agregando es una sustancia corrosiva. Que esa sustancia corrosiva puede ser, bien sea un ácido fuerte o una base fuerte. Lo que hay que tener en cuenta entonces, pilas para la corrosión. ¿Qué se tiene que tener en cuenta cuando una sustancia es corrosiva? Si su pH está por menos de 2 o por encima de 12,5. O sea, muy, pero muy ácido o muy, pero muy básico. Esas serían como las cosas. Y miremos que de todas maneras hay gran cantidad de sustancias que también tenemos dentro de nuestras casas. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces con reactivo. Listo, ya voy a presentar. Ahí se está viendo. Sí, ya empezó a cargar Laura. Listo. Entonces, bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los residuos reactivos. El grupo está conformado por Caterina Echeverry, Juan José Galvis, Santiago Martínez y mi persona Laura Graciano. Bueno, los residuos reactivos hacen parte del grupo de residuos químicos. Señor. Devuélvete, porfa, para yo fuera. Sí, señor. Eso no es grupo, gracias. Y Santiago Martínez. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, bueno, como definición tenemos que los residuos reactivos hacen parte del grupo de residuos químicos, siendo estos como los restos de sustancias y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, generar lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Las características que estos tienen que los hacen reactivos son la generación de gases, vapores y humos tóxicos, además de poseer entre sus componentes sustancias tales como cianuros, sulfures, peróxidos orgánicos, que por reacción liberan gases, vapores y humos tóxicos. Además, también puede generar una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte estímulo inicial. Y también produce una reacción endotérmica o exotérmica al exponerse en contacto con el aire, el agua o cualquier elemento o sustancia. Buenos días, espero estén muy bien. Vamos a dar algunos ejemplos de unos residuos que se presentan, digamos, en nuestras casas.
Es el caso de las pilas. Se consideran como un residuo peligroso, pues por contener componentes químicos perjudiciales para la salud y la naturaleza. Y estos al romperse liberan compuestos tóxicos como el mercurio, el cadmio, el níquel y el plomo, los que pueden dañar el sistema nervioso, producir cáncer y fallas renales. Adicionalmente son capaces de contaminar las aguas y adherir a peces o plantas, llegando de igual forma al consumo humano. Asimismo puede liberar manganeso o zinc, los que en sus concentraciones mínimas podrían eliminar la vida acuática. Y por otro lado, tenemos los productos de limpieza, tal como lo mencionaba el profesor, que estos también son reactivos, ya que estos productos normalmente contienen detergentes, que estos hacen la acción de cortar la grasa y esos tienen productos químicos específicos como el amoníaco, el glicol, etileno, acetato monobutil, hipoclorito de sodio, fosfato de trisodio. Kate. Cola. También tenemos el icopor, que posee un material llamado poliestireno, el cual contiene partículas de petróleo. También producimos los medicamentos que contienen el fósforo, el azufre, el potasio, el manganeso y el plomo. Y también los insecticidas y plaguicidas, que incluyen sustancias organofosforadas y organometálicas. Bueno, profe, también tenemos por ese lado lo que es los RAES o simplemente pues como la chatarra electrónica, que como sabemos pues todos esos procesos para crear estos equipos llevan consigo procesos químicos y reacciones químicas que van formando, por ejemplo, sustancias halogenadas como clorofluorocarbonos, también binefilos policlorados y cloruros de vinilo. Entonces, en pocas palabras, son aparatos que están en un estado estable como la condición de reactivos, pero ante cualquier detonación o cualquier fuente externa que le haga que surja una reacción endotérmica o exotérmica, hacen que puedan generar gases y cumplan esa condición de residuos reactivos. También están las bombillas y luminarias, que son como un residuo como muy común, que es como el que primeramente pensamos al pensar en reactivos, porque vos dejas caer eso y automáticamente vas a empezar a oler unos gases que te van a hacer daño. También si se mezclan esas sustancias al agua, van a generar que esas fuentes se contaminen de una manera muy, muy importante. También están los aceites de motor, que básicamente pues es lo que queda del uso de ellos en los automóviles, porque dejan destilados de petróleos y también adictivos que tienen un tratamiento muy complejo para darle una disposición final. Buenas tardes, compañeros. Se denomina tratamiento de un residuo reactivo al conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que llevan consigo al cambio de algunas características de los residuos generados inicialmente, con el fin de optimizar la seguridad. Como ejemplo de tratamiento físico se tiene la absorción de gases tóxicos usando carbón activado y la destilación de solventes. Para los tratamientos físicos se incluye la neutralización, la precipitación, la oxidación y la descomposición de PCBs, que son policlorados. Estos son compuestos clorados de origen sintético y se encuentran en estados líquidos, resinosos y sólidos. Entre otros tratamientos biológicos se encuentran procesos anaeróbicos y aeróbicos o facultativos, dependiendo de la sustancia en la cual se encuentran los residuos. Y los tratamientos térmicos incluyen la incinerización con o sin recuperación de calor. Los tres procesos más utilizados para tratar estos residuos son la reducción, la eliminación y el cambio en la composición. Para la eliminación, lo que se busca es reducir
perdón, para la reducción, lo que se busca es que los volúmenes se reduzcan y se mejore la cantidad física de los residuos para su posterior tratamiento o la eliminación. El otro proceso es la eliminación, que busca eliminar el carácter del peligro de los residuos mediante reacciones químicas o tratamientos biológicos, muy utilizado la precipitación y la desgasificación. Y en el cambio de la composición, lo que se busca es separar el compuesto químico de forma que se aísle la sustancia peligrosa y se pueda tratar esta. Muchas gracias, compañeros. Bueno, Profe, por último, es como más que todo, a ver, si uno, por ejemplo, quiere hacer cualquier esfuerzo para poder darle una disposición adecuada a esos residuos, si no existe como esa, como lo comentas mucho, como esa obediencia civil, como esa cultura, vamos a depender mucho de ese compromiso que tengan las mismas personas. Entonces, por ejemplo, en la pregunta que hacemos acá, ¿qué hacer, por ejemplo, con el bombillo de la casa que se dañó, la lámpara? Por ejemplo, esta empresa que se llama Lumina, desde el 2012 ha empezado como esa concientización ambiental en cuanto a lo que tiene que ver pues la salud pública que generen todo este tipo de residuos. Entonces, ¿qué está haciendo esta empresa? Ellos producen pues las bombillas, las lámparas, pero ellos también intrínsecamente a donde van y distribuyen todas esas bombillas y, pues, y productos, ellos disponen pues, de canecas, de zonas para que los mismos consumidores de estas bombillas puedan disponer pues, de ellas y ya después ellos recogerlas al mismo tiempo que las venden. Entonces han llegado, por ejemplo, las cifras muy, pues, como muy alentadoras de más de 3.200 kilogramos de residuos de bombillas y más de 16 millones de unidades de lámparas. Entonces es como esa manera en que se puede vender, pero también en la misma forma se puede concientizar a la gente para que pueda disponer de ellos, porque hay una parte de Colombia que es la parte de norte, en la costa, que es una zona que demanda mucha producción de bombillas, pero es la que menos dispone de ellas. Entonces, aparte de los tratamientos que se puedan haber químicos, físicos, también está esa parte educativa ambiental que hace que la disposición de estos residuos que, por ejemplo, los bombillos que ellos producen de 3 a 0.10 miligramos de mercurio. Entonces, Dios no lo quiera, pues naturalmente puede llegar eso a algún río y dañarle la fuente de abastecimiento a cierta comunidad y por una mala disposición o porque dejé caer el vidrio, el bombillo o porque lo boté mal. Entonces también esa parte educativa y de concientización ambiental es muy importante para la gestión y la disposición final de estos residuos. Muchas gracias, compañeros. Pues gracias. Listo, muchas gracias. Seguimos entonces con explosivos. Hola. O no sé si explosivos fueron los que me dijeron de qué. Profe, sí, Ya, la nosotros otra fuimos clase. los que te hablamos ayer. Ah, por listo, la- perfecto. Claro, de uno. Listo. Entonces, explosivos, corrosivos. Vamos. Entonces, vámonos con tóxicos. Hola, profe. Hola, André. Te van a compartir pantalla. Listo. André Vanegas. Somos Andrés Vanegas, Daniela Cervantes, David Pastrana y María Alejandra Puerri. Bueno, ¿sí me escuchan? Hola. Sí. Bueno, para empezar, se han establecido como muchas de las definiciones de residuos. Dime. Me faltó la última persona. Por favor. Yo. No. Sí, eres tú.
Ah, sí, María Alejandra. Bueno, para empezar, se han establecido muchas de las definiciones de residuos tóxicos y una de ellas es que los desechos tóxicos son un tipo de residuos peligrosos que pueden causar efectos nocivos sobre la salud de los seres humanos y otras especies de animales. En general provienen del sector industrial y sus efectos nocivos pueden abarcar desde el deterioro de la superficie terrestre hasta influir en la cadena alimenticia. Ya como lo establece el decreto 4741 del 2005 en el anexo 3, residuo tóxico se considera como residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos pueden causar daño a la salud humana y o al ambiente. Y también se establecen también criterios de toxicidad como los nombra, de acuerdo pues a efectos agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos como pues lo establece este anexo 3, que los hablaremos más adelante. Bueno, además se considera también residuo o desecho tóxico, pues aquel que al realizarse una prueba de TSLP, esta es una prueba de lixiviación para característica de toxicidad, contiene uno o más de las sustancias o elementos o compuestos que se presentan en la tabla 3, en concentraciones superiores a los niveles máximos permisibles en el lixiviado establecido en dicha tabla. El contaminante que tiene mayor nivel máximo permisible en el lixiviado en miligramos sobre litro es el 2,4,5 triclorofenol y el que menos tiene es el cloro de vinilo con 0,2, lo mismo el mercurio. Además de esto, y de acuerdo pues a la tabla, se establecen límites de control de residuos tóxicos donde se establece la dosis letal media oral de L50, que prácticamente es como quien dice que provocará el 50% de la muerte de esta población, o sea, de ratas, con una dosis menor o igual a 200 miligramos sobre kilogramo para sólidos y menor o igual a 500 miligramos sobre kilogramos para líquidos de peso corporal. También está la dosis media dérmica de L50, que también provocará la muerte a la mitad, o sea, a la mitad de la población, en este caso de las ratas, con una dosis menor o igual a 1000 miligramos sobre kilogramo de peso corporal. También está establecida la concentración letal media inhalatoria, CL50, que también provocará el 50% de la muerte de las ratas con una dosis menor o igual a 10 miligramos sobre litro. Y de acuerdo pues a esto también se establecen algunas afectaciones, el alto potencial de irritación ocular, respiración respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva sobre tejidos vivos, susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en las cadenas tróficas, la parte de la carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad, que viene a ser como afectaciones, ¿sí? Sobre todo como es la teratogenicidad, que es afectaciones en el desarrollo del embrión. También está la neurotoxicidad, inmunotoxicidad y otros efectos retardados. La toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos. Y otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad humana o para el ambiente. Bueno, de acuerdo pues a las bases conceptuales de la guía que establece la parte de la gestión de los residuos o desechos peligrosos, establece como las definiciones de los tipos de criterios de toxicidad y tenemos la toxicidad aguda. Esta corresponde a una situación en la que una única exposición a una dosis generalmente elevada de un producto o una sustancia química provoca efectos adversos a la salud de inmediato o poco después de la exposición. Y tenemos, como ejemplo, tenemos el endosulfán. Este es un insecticida y acaricida organoclorado. Este es un disruptor endocrino y es altamente tóxico de forma aguda. Y también tenemos el alcohol, que puede ser cerveza, vino o licor, y que pues sus efectos se ven en el transcurso de una media hora. Pero sí hay recuperación de toxicidad. También tenemos la toxicidad con efectos crónicos o retardados. Esta corresponde a las situaciones en que se registran exposiciones más bajas que no causan efectos adversos observables al producirse la exposición inicial durante algún tiempo y los efectos adversos se desarrollan bien durante la exposición o después de que cese. Tenemos como ejemplo el asbesto, o digámoslo así, que viene del mineral amianto, es utilizado en aislantes térmicos, fábricas frenos, en construcción, y también pues los efectos crónicos están las enfermedades como la asbestosis y el cáncer.
Y también tenemos la soldadura acetilénica, donde se hace uso del monóxido de carbono, y pues los efectos crónicos, digámoslo así, son las enfermedades cardíacas y enfermedades del sistema nervioso. Y por último tenemos el concepto de ecotoxicidad, que se refiere a la capacidad que tiene un contaminante de producir daño sobre los organismos presentes en los componentes ambientales. Y tenemos como ejemplo el cloroformo. Este tiende a evaporarse a la atmósfera, a moverse hacia las aguas subterráneas, degradarse en compuestos tóxicos y actúa como disruptor endocrino, que pues en sí es una serie de sustancias químicas que son capaces de alterar el sistema hormonal del organismo. Y por otro lado tenemos una imagen, como ustedes la ven en pantalla, es un ejemplo de contaminación de un metal pesado prácticamente, en este caso es la contaminación de cadmio en el agua, y pues reacciona modificando el pH del mismo, entra en la cadena trófica por medio del agua y pues es absorbido por las plantas. Bueno, buenos días compañeros. Como residuos tóxicos en las viviendas tenemos que en el área de lavado tenemos detergentes, blanqueadores y desinfectantes. Estos tienen compuestos como tensoactivos o hipoclorito de sodio, al igual que ácido clorhídrico. Esto genera un residuo que son los envases contaminados y trapos impregnados. En la cocina tenemos crema desengrasantes y destapacaños. Estos tienen como ingredientes o compuestos los polímeros, hidróxido sódico o potásico, destilantes de petróleo y ácido clorhídrico. Estos, perdón, estos pues, como complicaciones por el uso inadecuado de los mismos, generan alergia en la piel, problemas respiratorios y daños tanto en la visión como en el sistema nervioso. En el estudio se generan pilas, acumuladores eléctricos y toners de impresora. Estos contienen compuestos como mercurio, cadmio, níquel, plomo, litio, entre otros. Y en el garaje tenemos los ácidos, aceites lubricantes, baterías de autos, combustibles y líquido de frenos y transmisión. Estos contienen gran cantidad de hidrocarburos y añadidos del petróleo, también como otros elementos como plomo y ácido sulfúrico. Entre estos elementos, el plomo es uno de los que mayor toxicidad tiene, que afecta el cerebro, el hígado, los riñones, los huesos y los dientes, acumulándose en los mismos. Pasas por favor a la otra. Bueno, en los aparatos electrónicos y eléctricos. Estos componen gran variedad de sustancias químicas y generan residuos como computadores, baterías, celulares. Son altamente tóxicos y corrosivos. Las pilas, ya las mencioné, que se generan también altamente tóxicos y tienen mercurio, cadmio, níquel y plomo. Y tenemos también los insecticidas y raticidas, que son también los plaguicidas. Estos tienen gran variedad de productos de producto químico y generan un envase contaminante. Los efectos negativos más comunes asumidos en estas sustancias son los dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolores de estómago y diarrea. Otros residuos tóxicos que podemos encontrar en las viviendas son el thinner. El thinner también es conocido como diluyente o adelgazador de pinturas. Es una mezcla de solventes de naturaleza orgánica, son derivados del petróleo. Entre las sustancias presentes en el thinner, en mayor cantidad se encuentran el tolueno, la acetona, el etanol, el butanol y los silenos. Muchas de estas cuales son conocidas por sus efectos adversos para la salud, ya que pueden causar daño en cerebro, riñones, hígado, pulmones y la sangre. Tenemos las bombillas y lámparas halógenas. Las bombillas halógenas tienen serios inconvenientes para la salud, básicamente por 3 razones, las cuales son que emiten radiofrecuencias biológicamente dañinas,
porque emiten radiaciones ultravioletas peligrosas en distancias cortas y porque llevan mercurio, que es una sustancia tóxica y cancerígena. Además existen pues serias sospechas de que esas radiaciones y su centelleo, producto de las altas frecuencias generadas, puede provocar migraña, fatiga, confusión, vértigo, zumbido en los oídos, problemas en los ojos, náuseas e irritaciones. Tenemos las medicinas y los medicamentos. Los medicamentos son una fuente de peligro. Todo medicamento tomado a una dosis distinta a la recomendada puede actuar como tóxico y dañar los diferentes órganos o sistemas del cuerpo. Con los medicamentos hay que tener mucho cuidado, pero en la parte del cuidado de los niños son muy curiosos, entonces pueden coger los medicamentos y tomárselos así. Lo recomendable es mantenerlos en un cajoncito que esté pues a una buena altura y que tenga como llavecita para que ellos no puedan pues acceder a ellos. Bueno, Aleja, pasas por favor. Pasarla otra vez por favor, la otra. Tenemos los residuos tóxicos fuera de las viviendas. Tenemos la tubería de PVC. El PVC emana una sustancia tóxica y cancerígena, conocida como cloruro de vinilo, que migra del plástico al líquido, sobre todo pues cuando el material se somete a cambios de temperatura. Las personas pueden ingerir dicha sustancia sin darse cuenta, y la incineración de plásticos como el PVC también libera sustancias cancerígenas. Y ya por último tenemos las tejas de Terni o de asbesto. El asbesto es nocivo para la salud, porque esas tejas de fibrocemento contienen asbesto blanco, que es también llamado crisólito o amianto. Esto es pues una fibra volátil e invisible y representa un peligro silencioso pero mortal para quienes lo respiren. El asbesto, como lo conocemos, está prohibido pues en varios países porque causa pues muchos daños al medio ambiente y a la salud de las personas. Bueno, hablando pues un poquito sobre el aprovechamiento y tratamiento a nivel internacional y nacional, pues hablamos un poquito de los antecedentes legales a nivel internacional y luego nos adentramos un poquito en nacional. En cuanto a los antecedentes legales a nivel internacional, hablamos básicamente que en los años 70, cuando en la Cumbre de la Tierra se marcó un punto de inflexión a nivel ambiental, donde se estableció la necesidad de que los países adelantaran una gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos. Asimismo, se indicó que se debían desarrollar acciones para realizar una gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito. El siguiente, Alejandro. Y luego, pues en los años 80, las grandes protestas y el rechazo público que se generó luego del descubrimiento de varios depósitos de desechos tóxicos en países en vía de desarrollo ubicados en África, Haití y Singapur, adoptó en el año 1989 el Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el cual entró en vigencia en el año 1992. Las disposiciones del convenio giran en torno a la disminución de la generación de desechos peligrosos y la promoción de la gestión ambientalmente racional de estos, la restricción de los movimientos transfronterizos y la aplicación de un sistema regulatorio para los movimientos permisibles de desechos peligrosos. Ya entrándonos un poquito a nivel nacional, en Colombia, Colombia, pues reconociendo la importancia de la problemática ambiental que implica el manejo de los residuos peligrosos en el territorio, aprueba el mencionado convenio por medio de la Ley 253 de 1996, haciéndose uno de los 170 países miembros actuales. En coherencia con ello, ratifica y adopta también los convenios de Rotterdam por medio de la Ley 1259 de 2007 y el de Estocolmo por medio de la Ley 1196 del 2008. A partir de ello, pues, también se dan como importantes avances en la legislación ambiental, específicamente en residuos peligrosos, ya pues a nivel general, considerando que antes la normativa al respecto era expedida por el sector salud y no respondía a la exigencia ambiental. Bueno, también tenemos que según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se impulsarán las acciones que desarrollen el Centro Nacional de Producción Más Limpia, los nodos regionales, ventanillas ambientales y las autoridades ambientales encaminadas a la prevención y minimización de riesgos. Esta estrategia hará énfasis en varios ítems, en los cuales está mencionada pues, la reducción de la generación de los residuos con características tóxicas de aquellos de difícil manejo. El siguiente, por favor.
Y pues por último, aquí mismo en este mismo documento tenemos algunas prohibiciones en la cual en el artículo 32 dice que se prohíbe introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos. Ya, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces, miremos, vuelvo y les repito algo que les estaba diciendo ahorita, o sea, la toxicidad, pues un residuo puede ser varias cosas a la vez. Entonces, miren que acá volvimos a retomar acerca de unos residuos que ya habíamos visto en los corrosivos y en los reactivos. Entonces, como para que tengamos en cuenta cada uno de estos diferentes apartes dentro de ellos. Pues, a ver, dados los nuevos protocolos biológicos que se tienen y todo, pues miren que de todas maneras creo que todavía estamos muy atrasados en las normas para determinar la peligrosidad, porque como nos lo decía María Alejandra al principio, la dosis letal se mide según la cantidad, o sea, según la cantidad, por la cantidad de miligramos que pueda morir uno de estos animalitos. Entonces creo pues que eso ya está como cambiando y evolucionando, y también lo deberíamos de evolucionar dentro de nuestra norma. O sea, debe haber otra forma de poder medir la dosis letal que no sea matando los animalitos, pues pensaría uno. Muy importante las últimas partes acerca, por ejemplo, del asbesto. El asbesto, como nos lo están diciendo, que ya está prohibido en gran cantidad de países, pues Colombia ha sido de los últimos en la prohibición de este, y genera pues un problema a largo plazo, que es la asbestosis. La asbestosis es una enfermedad en los pulmones debido a que estas partículas de asbesto son unas partículas, son PM2.5, o sea que alcanzan a llegar hasta los alveolos pulmonares, y al llegar a los alveolos pulmonares entonces generan una gran cantidad de problemáticas en los pulmones. Y pues la asbestosis es pues, un cáncer del pulmón, por así llamarlo. Entonces, pues la única mina que se tenía de eso era aquí en Campamento Antioquia, ya está cerrada. A la fecha pues se viene trabajando pues como con otras formas completamente diferentes para poder hacer esas tejas de lo que conocíamos como Eternit, tejas de Eternit, y que eran con asbesto. Pues fuera de eso están los frenos de los carros, los tampones en los tampones menstruales de las mujeres. Ahí también podemos encontrar asbesto. Entonces sí es algo pues como para tener mucho cuidado en cuanto a eso. Bueno, entonces ya vamos para los tóxicos. Entonces sigamos con inflamables. Inflamables. Ya les comparto. Listo, vale, gracias. Pero, a ver, Janine, tú no estabas ahorita en otro grupo también. No, profe, yo les hice el favor de las del equipo de corrosivos de presentar. Ah, Pero ya. Bueno, buenos días. Nuestro equipo está conformado por Santiago Taborda, Evelyn Obregón, Valentina Hurtado y mi persona, Janine Tavares. Nosotros les vamos a hablar sobre la definición de residuo inflamable. Bueno, esta definición se encuentra en el decreto 4741 de 2005. Me quedó faltando una persona, qué pena contigo. Valentina Hurtado, listo, ya. Listo, gracias. Bueno, esta definición se encuentra en el decreto 4741 de 2005 y define que es aquel residuo que en presencia de una fuente generadora de combustión puede arder según ciertas condiciones químicas, y estas son: la primera de ellas es ser un gas con una temperatura de 20 grados centígrados y presión de una atmósfera que arda en una mezcla igual o menor al 13% de la capacidad de litros de aire en su interior. La segunda condición puede ser un líquido donde su punto de inflación sea una temperatura menor a 60 grados centígrados
exceptuando a las soluciones acuosas, es decir, sustancias químicas solubles que están disueltas en agua con un 24% menos de alcohol en volumen. La siguiente condición es ser un sólido con la capacidad de arder por fricción, que tenga la capacidad de absorber humedad o alteraciones químicas espontáneas, quema vigorosa y persistente a una temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y por último es que sea un oxidante que pueda liberar oxígeno y como resultado aumentar la intensidad del fuego con otro material. Janine, yo creo que te saltaste una. Ahí se me escucha bien. Sí. Bueno, pues aquí tenemos unos compuestos químicos inflamables, son unos compuestos que básicamente, bueno, hidrocarburos bien sean alifáticos aromáticos, los alcoholes, los éteres, los aldehídos, las cetonas y el fósforo. Que estos compuestos químicos sean inflamables significa que, digamos que cualquier otro elemento, objeto, cualquier otro producto que en su composición contenga alguno de estos compuestos químicos, pues también lo va a hacer un residuo inflamable como tal, bien sea en sustancia, en estado líquido, en estado sólido. Y que para que sean inflamables, pues ya sabemos, como le dijo la compañerita anteriormente, que son capaces de causar un incendio bajo diferentes condiciones. Y estas condiciones son algunas que propician esa inflamabilidad, que bien puede ser la fricción o la absorción por una humedad, y más que todo pues hablando del contenido de oxígeno que está presente en las moléculas de agua. Entonces estos cambios químicos espontáneos pueden ocasionar pues que haya un incendio y que arda muy vigorosamente, y eso se puede considerar pues un riesgo. Pero para que se considere un riesgo como tal, digamos que también es necesario, aparte de estas propiedades de peligrosidad, que se entre en contacto con unos posibles receptores, que en este caso pues seríamos nosotros las personas, y además flora, fauna u otros materiales en los que incluso podrían llegar a causar daños en infraestructura en caso de que, pues, de un posible evento adverso. Siguiente. Algunos residuos inflamables que tenemos en casa son el ácido de las naranjas, ya que estas cáscaras contienen un compuesto que se llama limoneno, y esta sustancia es un aceite inflamable porque se compone principalmente por carbono y por hidrógeno. También tenemos las pelotas de ping-pong, porque estas tienen un compuesto que es denominado celuloide, que es el nombre comercial del nitrato de celulosa, que es un material flexible y es extremadamente inflamable. Por otra parte está algo muy común que todos tenemos en casa, que es el gas natural, ya que ese se compone de acetileno, amoníaco, hidrógeno, propano y propileno, y el metano pues, y estos son gases que son inflamables y también son conocidos como combustibles. Por último tenemos lo que son los alcoholes, que estos tienen un compuesto llamado bromuro de acetilo y cloruro de acetilo. Entonces eso hace que ellos reaccionen muy así, pues se inflamen con el calor. Lo mismo sucede con los geles, que son a base de alcohol, porque estos tienen etanol y alcohol isopropílico, que también son muy inflamables. Y las baterías también son inflamables porque tienen litio, y el litio al entrar en contacto con el calor se vuelve inflamable. Siguiente. Bueno, en el caso del manejo de los residuos se propone en primer caso el almacenamiento adecuado de los líquidos inflamables. En este caso es fundamental que se configuren todos los procedimientos adecuados sobre el cómo y el dónde almacenar. Por un lado, los contenedores siempre deben estar bien apartados, nunca bloqueando escaleras o salidas, y siempre puede estar como en un lugar seguro y protegido. En el segundo caso tenemos que saber cuáles son los tipos de del residuo. Acá podemos encontrar lo que son las gasolinas, el diésel, la acetona, el diluyente de pintura, los líquidos de encendedor, las latas de aerosol, los aceites de linaza, pues entre otros. Estos son como los más comunes. En el tercer caso, tenemos el etiquetado adecuado de los envases. Acá los desechos líquidos inflamables deben de estar debidamente etiquetados. Esto normalmente indica la fecha de inicio de la acumulación, el tipo del líquido, el logotipo inflamable de clase de peligro 3, que es como un fuego furioso,
Y aparte de eso, la información adicional en una etiqueta de residuos peligrosos que es exigida pues como por la autoridad local. Por último, tenemos a ver cuáles son las posibles fuentes de ignición. En una fuente de ignición es como un vector que conlleva a la posibilidad de prender fuego al líquido inflamable, y las principales pues, fuentes de ignición pueden ser como las chispas de herramientas eléctricas, los cigarrillos y las llamas abiertas de antorchas, las brasas o chispas, electricidad estática, o las chispas como por moler o triturar otros materiales. Hay que tener en cuenta que los contenedores de líquidos inflamables deben de estar pues, debidamente sellados para evitar como que se liberen esos vapores, y la emisión de gases de los líquidos puede significar como compuestos volátiles que también son capaces de encender como una chispa. ¿Cómo deshacerse entonces de los líquidos inflamables de forma segura? La forma más segura sería colocarlos en contenedores correctos, etiquetarlos pues de manera inmediata y continua para que todo sepa qué contiene, mantenerlos alejados de fuentes de ignición y fuera del camino de los trabajadores, y programar recogidas periódicas con la empresa pues, de gestión de residuos. La frecuencia suele estar determinada como por las cantidades de todos los residuos peligrosos que generan en un mes determinado. Y por último, la eliminación de los materiales saturados. A veces esos líquidos inflamables no están simplemente en forma líquida, sino que se han empapado en materiales fibrosos, y esos materiales ahora pues como que se conocen como saturados y pueden presentarse un peligro tan grave como los líquidos inflamables, y en algunos casos mucho más, porque pues pueden proporcionar forraje para quemar. Ya. Siguiente. Listo, profesor. Listo. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante. Una cosa es que sea inflamable, otra cosa es que sea explosivo. ¿Listo? Aunque el explosivo no nos lo van a mostrar la clase de hoy, pero en la clase que nos muestran el próximo viernes, sí les pido el favor a los del grupo explosivo que nos hagan esa diferenciación. ¿Cuál es la diferencia entre que sea explosivo y que sea inflamable? Porque puede ser lo mismo, pero es distinto. Pues eso son unas cosas completamente diferentes, porque el uno necesita una fuente de ignición y el otro no, aunque pueden decir, no, pero es que el otro no necesita fuente de ignición, pero es que el sol es un cambio de temperatura, es una fuente de ignición, sí, también, se tiene toda la razón en cuanto a eso. Entonces es una línea muy delgada, y creo que la podemos ver más que todo con el diamante de fuego. Por si nos pueden presentar el diamante de fuego en la próxima clase, por favor, también los de explosivos, como para que en ese diamante de fuego de la... No se escucha casi. Bueno, en ese diamante de fuego, ahí ya mejor, Luisa, ya mejor. Que se le escucha muy lejos, profe. Ah, no, pero tengo aquí el audífono aquí. Ahí ya mejor, ¿o no? Sí, ahí ya está mejor. Listo. Entonces, con ese diamante de fuego lo que podemos es que es el triangulito que ve, el rombito que se ve en algunos carros, ¿cierto? Miremos, venga, yo les presento acá pantalla. Ah. Es este, ¿cierto? Este que alguna vez en su vida los han visto. Entonces, esto es completamente diferente. Una cosa es la inflamabilidad, otra cosa es la reactividad. Entonces, con eso también podemos ver lo que tiene que ver en cuanto a esta parte de la explosión. ¿Listo? Entonces, íbamos en inflamable. Continuemos entonces. A ver, sigue riesgo biológico, pero riesgo biológico lo dicto yo. Seguiría entonces ecotóxicos. ¿Listo? Vámonos con ecotóxicos, por favor. Buenos días. Profe, ya le vamos a presentar pantalla.
Bueno, nuestro tema es ecotóxicos, residuos ecotóxicos. Está a cargo de Susana Gaviria, Yadini Alexandra y Kelly Chavera. Mi nombre es Valentina Machado. Un residuo ecotóxico. Un minutico, por favor. Dame un minutico, por favor, aquí yo corto todo esto. Es que no me están escuchando. Bueno, Susana Gaviria, Valentina Machado. Yadini Alexandra González y Kelly Chavera. Voy. Kelly Chavera. Me quedó faltando una persona. Es Yadine González. Listo. Démosle, dale. Un residuo ecotóxico son sustancias o desechos que si se liberan tienen un efecto adverso o nocivo con el medio ambiente debido a la bioacumulación y los efectos tóxicos en los sistemas bióticos. Estos residuos ecotóxicos son aquellos productos químicos peligrosos con capacidad para ser absorbidos por cualquier ecosistema, sea en pequeña o grande cantidad. Esto puede alterar mucho los equilibrios biológicos del mismo ecosistema y ellos tienden a persistir en el ecosistema. Disculpa, Vale, va a ponerle en presentación que no tenía ¿Me quedó parado? Sí. ¿Se quedó parado? Ya, ahora sí. ¿Así la ven bien? ¿O? Sí, ya. Ya. Sí, dale. Me quedó bien. Sí. Devuélvete Bueno, para la segunda. No, ya. Ya lo explicaste. Pero bueno, dale. Bueno, los principales productos ecotóxicos son metales pesados, plaguicidas, disolventes organoclorados, entre otros. Como nos lo mencionaron ahorita los compañeros, en la tabla 3 del decreto 4741 se presentan las concentraciones máximas permisibles en el lixiviado del residuo. Por ejemplo, para el mercurio, máximo 0,2 miligramos por litro. Para el cromo máximo 5 miligramos por litro, e igual para el plomo y pues etcétera, porque están pues muchos. En nuestras casas podemos encontrar, por ejemplo, detergentes y blanqueadores que contienen pues tensoactivos, hipoclorito de sodio o ácido clorhídrico, y el residuo que genera son envases contaminados y restos de producto. También podemos encontrar pues las medicinas que tienen sustancias químicas varias pues de acuerdo al producto, y genera pues también envases contaminados y las medicinas vencidas. También encontramos las pinturas y esmaltes que contienen pigmentos con metales pesados, resinas y barsol, y el residuo que se genera son también envases contaminados y restos de producto. También encontramos lámparas y bombillos halogenados que contienen sodio y mercurio, y el residuo que se genera serían pues las lámparas y los bombillos. Por último, pues como ejemplo encontraríamos los aparatos eléctricos y electrónicos que contienen pues los componentes eléctricos y electrónicos con sustancias químicas varias, y el residuo que genera pues sería ese. Siguiente. Vale, pasa la diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, hay varios tipos de tratamiento que se realizan pues generalmente a los residuos peligrosos. Tenemos la estabilización, que es un proceso por medio del cual se transforman los contaminantes de un residuo en formas menos tóxicas. Y estas transformaciones se dan por medio de reacciones químicas que fijan los compuestos tóxicos en polímeros impermeables. Los productos que se utilizan para estos procesos permiten mejorar las características físicas del residuo, disminuir el área superficial, reducir la solubilidad y reducir la toxicidad. Tenemos un tratamiento biológico que es la fitorremediación,
que es un tratamiento mediante el cual se aprovechan pues las capacidades que tienen algunas especies vegetativas para extraer los contaminantes del suelo por medio de sus raíces, como por ejemplo los metales pesados, y los acumulan pues en su tejido vegetal. Y tenemos un tratamiento químico que es la precipitación, donde se realiza un ajuste de pH o se agregan aniones o cationes con el fin de formar pues compuestos insolubles. Para pues, todo esto con el fin de que sea insoluble en agua y que el contaminante tenga una menor movilidad. Como por ejemplo tenemos la precipitación de metales pesados con hidróxido de sodio o calcio. Hola, hola. ¿Qué pasó? Susa, ¿estás por ahí? No se está escuchando. Un momento, por favor. Sí. Hola, ¿y me escuchan? Como ejemplo ya se escucha, ¿cierto? Qué pena. Para el aprovechamiento de este tipo de residuos está la regeneración de aceites usados. Dentro de estos están los aceites de motor, lubricantes y sistemas hidráulicos, entre otros. Estos aceites usados se consideran RESPER por su impacto negativo sobre el medio ambiente. También, tanto así que se depositan en el suelo o también se vierten en aguas. Para el tratamiento de estos existen plantas que se realizan la regeneración de aceite mineral usado mediante el proceso de destilación y también este mismo permite obtener aceite base regenerado y en menor medida también se genera asfalto y combustibles. Ya para aceites como el de cocina se aprovechan como combustibles y también pueden salir de ahí velas, jabones, entre otros productos. En la actualidad, para el caso de los medicamentos, solo se tratan antibióticos B-lactánicos mediante una hidrólisis ácida y los productos biológicos que se inactivan mediante un proceso de secado térmico, pues de térmico, perdón. Para la disposición final de este residuo tratado se realiza en un relleno sanitario. Ya en el caso de las pilas y las baterías, existen dos procesos principales para desecharlas de manera correcta. El primero es por medio de técnicas hidrometalúrgicas, la cual consiste en separar componentes, entre ellos los metales, y posteriormente se neutraliza para separar las sales metálicas. Ya después se precipitan los componentes en forma de hidroxilos para así separar de manera electrolítica el metal con ánodos insolubles como el zinc y el cobre y otros solubles como el plomo. Y durante este proceso aparecen sustancias peligrosas como metales pesados y compuestos metálicos disueltos. Para el tema de las pinturas y esmaltes que no han sido contaminadas con otras sustancias y han llegado a su fecha de vencimiento, se puede reutilizar para mezclar con otras pinturas y pintar superficies donde no se requieren alta calidad de pintura, o también dependiendo del tipo de pintura, sus residuos se pueden aprovechar como materia prima. Ya si el residuo no es posible de reutilizar y contiene compuestos que estén prohibidos para incinerar, como los metales pesados o ingredientes clorados, se puede eliminar por incineración y ya en hornos especiales para este propósito.
Ya eso es todo, muchas gracias. Para finalizar, queremos dar como una conclusión en general. El residuo ecotóxico, además de causar daños al ser humano, también afecta al medio ambiente, incluyendo los animales y las fuentes de agua, tanto el suelo también. Lo que sí nos queda un poco la duda es saber cuál es la diferencia entre ecotóxico y tóxico. ¿Me estás preguntando o ustedes van a responder? No, te estoy preguntando porque no encontramos como... Bueno, listo, no. Mira, Claro. sino que cuando, pues es prácticamente la toxicidad, lo mismo que la ecotoxicidad. Lo que pasa es que a parámetros de niveles internacionales, cuando hablamos de tóxico es que es exclusivamente al hombre, ecotóxico es cuando es exclusivo al medio ambiente. Pero lo que tenemos que entender nosotros es de que el hombre también habita el medio ambiente. Entonces, por eso hay como esa exclusividad. Es como, por ejemplo, cuando decimos agua potable. Bueno, ¿agua potable para qué? Agua potable para el consumo humano o agua potable para el consumo de semovientes o de otra clase de seres vivos. Entonces ahí es como donde radica la diferencia. Entonces, por ejemplo, en nuestra casa nosotros tenemos sustancias ecotóxicas, sí, claro. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un insecticida. Entonces, si nosotros estamos echando RAI, ese RAI, pues en grandes proporciones puede ser tóxico para nosotros. Pero, ¿qué es lo que hago yo con el RAI? Yo con el RAI lo que hago es matar un zancudo, ¿cierto? Entonces, esa sustancia, aunque puede ser beneficiosa para mí, porque yo lo que estoy haciendo es matando un zancudo que después me podría picar y que podría tener, o sea, pongámosle ya la parte más trágica, la tragedia más grande a todo esto, y digamos que entonces que el zancudo podía tener fiebre amarilla o chikungunya o paludismo, etcétera, etcétera. Entonces yo me defendí contra ese zancudo matándolo con el RAI. Ese RAI de todas maneras es una sustancia ecotóxica. ¿Por qué? Porque mató un ser vivo del medio ambiente. Esa es como, en general, como la explicación, aunque no se tiene pues así como esa definición, pero sería así. No sé si les queda. Valentina era la que había preguntado, ¿cierto? Sí, profe, ya Sí. queda un poquito más claro. Listo, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Ay, se me cayó esta manzana. Bueno, sigamos entonces ahora con radioactivo. Radioactivo. Listo, profe, ya vamos. Listo, dale. Bueno, listo. Nosotros vamos a hablar un poco acerca de los residuos radiactivos. Mi grupo está conformado por Melissa Rodríguez, Ingrid Sánchez, Daniela Torres y yo, Alejandra Montoya. Vamos a empezar entonces hablando de qué son los residuos radiactivos. Los residuos radiactivos son materiales en forma gaseosa, líquida o sólida para los que no está previsto ningún uso y que contienen o están contaminados con elementos químicos radioactivos, o sea, con isótopos radioactivos o radionucleares, y que a su vez están también en concentraciones superiores a las establecidas por los organismos reguladores. Según el anexo 3, entonces, las características que hacen a un residuo peligroso es que es cualquier material que contenga compuestos, elementos o isótopos que tengan una unidad de masa superior a 70 kilobecquerelios por kilogramo y que sean capaces de emitir de forma directa o indirecta radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular, quiere decir que partículas muy pequeñas, o que también sean capaces de emitir pues de forma directa o indirecta y de manera electromagnética estas mismas partículas y que en su interacción con la materia producen ionización en niveles superiores a las radiaciones de fondo. Bueno, como sustancias radiactivas en el hogar, tenemos como por ejemplo
las lámparas fluorescentes, que emiten radiaciones infrarrojas y ultravioletas nocivas para la piel. Como estos rayos tenemos UVB y UVA, aunque son en bajas cantidades. También tenemos teléfonos inalámbricos, que son una fuente de radiación independiente de que se estén o no se estén utilizando. En cuanto a los televisores, tenemos que los televisores antiguos utilizaban tubos de rayos catódicos, que eran una fuente alta de radiación. En la actualidad, por las pantallas de cristal líquido y modernas de LCD y de plasma, se consideran más seguras y no generan tanta radiación como los televisores antiguos. Los microondas también pueden ser peligrosos para el organismo humano, ya que liberan unos niveles muy altos de radiación electromagnética. En cuanto al uso de estos electrodomésticos, se recomienda que mientras estén encendidos, retirarse del aparato electrónico. Las redes de Wi-Fi también liberan ondas que contienen radiación y crean campos electromagnéticos en las casas. También se recomienda que estén lejos de las habitaciones o que se apaguen o se desconecten cuando no se estén utilizando. También tenemos en arenas para gatos, que se utilizaba, conocida también como la bentonita, que es una arcilla de grano muy fino y es utilizada para diferentes mascotas, incluidas los gatos. Estas pueden contener sales de uranio y torio radiactivos. También se tiene el banano, que es una fruta rica en fructosa, sacarosa y glucosa, contiene también un isótopo radiactivo llamado potasio 40. A pesar de que el contenido de esta sustancia peligrosa es muy pequeñita, de tan solo 0.0117%, dio nombre a la llamada dosis equivalente a un plátano, o BED por sus siglas en inglés, que es un concepto muy usado en ocasiones por los defensores de la energía nuclear para relativizar los riesgos de la radiación. El aprovechamiento de la radioactividad. El hombre, desde que descubre el fenómeno de la radioactividad, la define y utiliza en un gran número de aplicaciones técnicas y científicas de gran relevancia en el desarrollo humano. Desgraciadamente, pues también se ha implementado para la guerra. En este contexto, la ciencia y la tecnología han permitido al ser humano encontrar y desarrollar una utilidad de paz y práctica al fenómeno de la radioactividad. De este modo, desde hace mucho tiempo, las radiaciones ionizantes tienen aplicaciones en la mayoría de los campos de nuestra vida. Una de las principales aplicaciones que encontramos en este caso fue la medicina, donde los procedimientos radiológicos terapéuticos o diagnósticos serían, por ejemplo, radiofármacos, que estos elementos radioactivos que permiten investigar el cuerpo humano en un proceso biológico, o el funcionamiento de un órgano, la radioterapia, que es la aplicación de las radiaciones ionizantes para la destrucción de tejidos malignos y tumores, el diagnóstico mediante radioisótopos, que se utiliza radioisótopos para escanear y obtener imágenes de órganos, y para la terapia contra el cáncer, también la esterilización de los equipos médicos a través de su irradiación. También tenemos como tal en la hidrología, la hidrología isotópica es una técnica nuclear que utiliza isótopos estables y radioactivos existentes en el medio ambiente, tanto de origen natural como artificial, para caracterizar el comportamiento dinámico del agua en el ciclo hidrológico o en aquellos procesos de la ingeniería en los cuales se utiliza. Esta rama de la ciencia permite estimar el origen geográfico del movimiento del agua, comprender la disponibilidad del agua subterránea y superficial en climas actuales y futuros, identificar la fuente y monitorear los contaminantes del agua y evaluar la eficacia del manejo del recurso hídrico. También como tal en la agricultura y la alimentación, donde la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, FAO, trabaja en la Agencia Internacional de la Energía Nuclear en programas que permiten mejorar la sostenibilidad alimentaria con la asistencia de la biotecnología nuclear y afines. De esta manera se usa la reactividad y los radioisótopos en la lucha contra el hambre y sus causas. También lo tenemos como en la minería, que la radioactividad ayuda a la obtención de oro, platino, aluminio, gas y petróleo, una amplia gama de técnicas y tecnologías que emplean radioisótopos o fuentes de radiación ofrecen grandes ventajas a la industria de la minería, ya sea para la exploración, la optimización de los procesos, la solución de los problemas, la evaluación de los yacimientos mineros o para garantizar la protección del medio ambiente. Y como último, la industria, donde el uso de los radioisótopos
y radiaciones de diversas formas ha permitido el desarrollo y mejora del proceso, las mediciones, la automatización y el control de calidad. Además, son muy numerosas las tipologías de instalaciones radiactivas que funcionan con base en una fuente radiactiva usando técnicas de gran precisión. Los materiales radioactivos se utilizan en la radiografía industrial, ingeniería civil, análisis de materiales, dispositivos de medición, control de procesos de fábrica y la comprobación de oleoductos y gasoductos en busca de fugas y debilidades. Bueno, finalmente encontramos los tratamientos de los residuos radiactivos. Entonces, estos tratamientos se denominan al conjunto de procesos físicos y químicos que conllevan consigo el cambio de alguna pues, de las características de estos residuos, generando inicialmente con el objetivo de optimizar la seguridad y la economía de su gestión. Entonces, como algunas estrategias para la gestión de los mismos, tenemos que como objetivo final de estas es que los residuos se aseguren que no se produzcan en una interacción de los elementos radiactivos con el elemento ambiente en cantidades que puedan ser peligrosas. Entonces, otras alternativas que se tienen para evitar el peligro potencial de los residuos radiactivos son la dilución del material radiactivo y dispersión en el medio ambiente, de forma que no se provoque un aumento inadmisible de la radiación natural. Por otro lado está el aislamiento y confinamiento del material radiactivo en un espacio limitado y controlado para evitar que se produzca una migración de isótopos en cantidades no admisibles. Entonces, técnicamente para realizar una descarga del material radiactivo al entorno natural, debe ser necesario que ese residuo tenga una baja actividad, además de disponer de un medio dispersor adecuado que garantice una homogeneidad rápida en la dispersión. Entonces, en este caso es posible que los residuos líquidos y en los gaseosos. En el primero, o sea, los líquidos, hay que disponer de una masa de agua adecuada. Y en el segundo, o sea, los gaseosos, hay que tener unas condiciones adecuadas en el punto de descarga, tanto de situación como de estabilidad atmosférica. Todas estas descargas o evacuación de residuos requieren en todo caso la autorización correspondiente de la administración competente. Entonces, el primer paso para la gestión de cualquier tipo de residuo se deben adoptar las medidas posibles para evitar la generación de desechos, partiendo de un diseño y funcionamiento de la instalación adecuados, utilizando radionucleidos en tipo y cantidad imprescindibles para la actividad. En segundo lugar, se debe considerar el reciclaje y reutilización de los materiales y equipos radioactivos como forma de reducir la cantidad de residuos y gestionar y eliminar. Una vez que tenemos el residuo, su gestión con vistas a su aislamiento o almacenamiento definitivo debe planificarse en todas sus fases de forma integral. Todas estas operaciones a realizar deben ser diseñadas con el fin de obtener como producto final un residuo inmovilizado y envasado para su almacenamiento definitivo. Y esto se le llama residuo acondicionado. Desde el punto de vista técnico como tal, la gestión de los residuos radiactivos conlleva la realización de una serie de operaciones: segregación y recepción, almacenamiento previo, tratamiento, solidificación o movilización, envasado, almacenamiento temporal del residuo acondicionado y finalmente la evacuación o almacenamiento definitivo. Con cierta frecuencia se debe realizar una o varias operaciones de transporte que conexiona dos o más fases en la gestión consecutiva. Y todas las operaciones
que integran la gestión de los residuos, así como el personal responsable, están sujetos al correspondiente proceso de autorización y control por parte de la administración competente. Y básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias. Listo, muchachos, muchísimas gracias a ustedes. Quedamos entonces pendientes simplemente de una, ya todo iría Profe, acá. casi no se le escucha. Es que se me cayó el audífono. Bueno, que quedamos pendientes entonces de residuos explosivos, ¿cierto? Sería la única que nos quedaría faltando. No sé, Diana Carolina, ¿qué nos iba a decir? Diana. Profe, hola. Profe, no, para hacerle una pregunta. Ujú. Profe, acá en Medellín o en Colombia, ¿dónde confinan y aíslan los residuos peligrosos? O sea, o cada ciudad tiene, pues, los radioactivos, o sea, cada ciudad tiene como un sitio establecido para eso, o lo llevan a un sitio específico en el país, Se tienen o unas celdas de seguridad para ello. en Sino cada que ciudad. no, en algunas ciudades. Sino que los niveles de radiación que expiden estos materiales radioactivos de nosotros no son tan grandes como, por ejemplo, los de una planta nuclear. Los de una planta nuclear ya la cosa cambia. Por ejemplo, hay un centro de confinamiento de residuos peligrosos, de residuos radioactivos en España, que es el más grande. Lo voy a buscar por acá. Porque está en español. Entonces, para que ustedes lo tengan. Donde se tiene pues ese confinamiento y esa última parte donde llegan esos residuos y pues allá los dejan enterrados como, yo no sé, pues como por cientos de años. Profe, es cierto que también los residuos así hospitalarios, por ejemplo, agujas, todo eso también va a confinamiento, aislamiento, o eso No, sí lo la someten mayoría, a... en este momento la mayoría van hacia incineración. Ah, ya. Espérate a ver, Ah, bueno, centro profe. de disposición final. Radioactivo. España. Disposición final radioactiva en España. No, lo voy a buscar bien, porque ellos tienen un centro de eso, pero no me acuerdo cómo es que... Ah, aquí está, el Cabril, en Córdoba. Es este. Entonces aquí yo les comparto pantalla. Es este. Es el único almacén de residuos radioactivos de baja y media actividad de España. Entonces es este que tenemos acá. Vamos a ver. Ah, pero yo quería ver el videito. Vamos a ver que me decían que aquí tenía video, pero no. Profe, y en Colombia, entonces, ¿dónde está como el sitio donde Aquí, más por se almacena eso? acá, por ejemplo, donde quedaba el Guacal. Allá todavía hay disposición de residuos, pero de residuos no peligrosos. Pues, perdón, o sea, de residuos peligrosos. Ah, el Guacal es el que queda por el Iconia. Exactamente. Este es el Cabril, pues, o sea, se los dejo acá, este es el Cabril, que es el centro, pues, como de almacenamiento de esos centros, de esos residuos radioactivos allá en España. Ellos, pues, o sea, cuando ya es un material así de bombas nucleares y cosas así, eso tiene que estar a tantos metros de profundidad, ¿cierto? A tantos metros de profundidad, y fuera de estar a esos metros de profundidad, toda la zona debe estar recubierta con plomo para poder trabajar en esas instalaciones y poderlo tener ahí. Pero los de nosotros son de baja radioactividad, pues porque son simplemente lo que viene de radiografías y cosas así. Entonces por eso no es como la cosa como tan dura. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, nos vemos entonces con empezamos con residuos explosivos la próxima clase y ya terminamos esta partecita y empezamos a hablar
acerca de pegirasa y pegirrespa para que empiecen a hacer su trabajo. Listo, profe. Bueno, chao, un abrazo. Luego, Chao. gracias. Profe, Chao. gracias. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Chao.